Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 11, y hoy queremos subrayar, estudiar en este curso bíblico el versículo 16. Joab, que asediaba la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes. Eso es lo que nos dice el versículo 16. Joab, que asediaba la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes. En nuestro contexto bíblico, lo que estamos leyendo y estamos estudiando, este versículo ahora del capítulo 11, versículo 16, narra la ejecución ya de la orden escrita por el rey David. Es decir, este versículo 16 ya nos está diciendo que se hace. Oye, ya poma la rey, y que a Joab se le ponga en la primera fila, en los lugares más peligrosos. A Joab voy a poner, porque él es el jefe del ejército y lo pone justamente ahí al frente con los hombres más valientes. Joab, general del ejército, coloca a Urías en la línea más peligrosa del combate. Ejecuta la orden del rey. El verbo que se usa, ya dijimos, es el verbo sim, poner, colocar, sim. Ahora, aparece de nuevo, como en el versículo 15, este verbo, mostrando que la voluntad homicida de David se cumple en la acción militar de Joab. En la acción militar de Joab. Upeare coñande, ñañemongueta, gurihaya, es que aquí, de una manera muy cobarde, ya hablamos de la cobardía, porque no es David el que está afrontando más el problema suyo de origen personal, ya no es más él capaz de afrontar este pecado, lo está llevando a un pecado público, es decir, el asesinato premeditado, ya que no puede. Y de una manera muy cobarde también dijimos, o sea, hay muchos elementos ya, queridos amigos, que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Muchas veces los inocentes pagan por los pecadores. Esa es la famosa frase, ¿verdad? Entonces los grandes manguruyúes nunca salen ahí al frente. Y si por ahí salen, pero enseguida, a platazo limpio, aquí, allá, los medios de comunicación, todo eso, entonces tenemos que acallar, ¿verdad? Tenemos que acallar y así seguimos, ¿verdad? Así nos va, así nos va. Bueno, la narración revela aquí, queridos amigos, una cadena de corrupción. ¿Por qué? Y porque justamente Joab, que había leído, que sabía muy bien, entonces se tendría que haber preguntado también, ¿verdad? Algo la jefe de ejército. Ciertamente decíamos que dentro de la cultura, en el sentido cultural antropológico, de la de recibir hoy orden de general y recibir la orden de tu el máximo, entonces le cumplían de nada. Como en nuestro caso también, hay muchos que
en la cuestión de la conciencia. Y miren que los documentos de la iglesia dicen que si es una orden que va contra el aspecto de la conciencia, por ejemplo, un mismo médico, si le viene la orden y dice, usted ahí en ese hospital, usted tiene que abortar. Pero él entiende y dice, no, esto va contra mi propia conciencia. Sí, no llevamos ahí, vea. Entonces, ¿qué pasa? Y entonces, o lo destituyen, o algo tienen que hacer. O ya manden ahí. Por ejemplo, hace poco, ¿verdad? Ahí nosotros habíamos visto que tenían que llevar, no sé, bombas, para todas estas guerras que existen por ahí, ¿verdad? Y ahí estaba una militar que era piloto, y el otro también, y los dos, oye, rebelai, o sapucai, this is genocide, impossible, genocide, o sapucai, genocidio. Ah, era justamente para ir ahí a un bocapuangüey sobre esa pobre gente, ¿verdad? Entonces, genocide. Añadego mi allí cuapona, para esa la añadego mi anda ya esa cuaya lleva, y nosotros seguimos, ¿verdad? Entonces, por cuestión, ¿verdad?, de conveniencia, incluso conveniencias personales también, porque utilizamos muchas cuestiones personales, ¿verdad? Tenemos que en la diplomacia, en fin. No es fácil este mundo, sabemos muy bien. Pero por lo menos, queridos amigos, tenemos que reflexionar la palabra de Dios. Porque aquí está el 100%, ¿entiendes? Está el 100%. Yo sé que después, como decía Santo Tomás de Aquino, porque le preguntaban, pues, hoy por año a ver la mañana lleva, pero hay ciertas cosas que yo, dice, no puedo hacer. Le cuestionaban a Santo Tomás de Aquino. Y entonces Santo Tomás de Aquino, él decía, el mal menor, optar por el mal menor, y Santo Tomás de Aquino. Bueno, los mártires optaban por el mal peor, ya es entre comillas, porque jamás un martirio sería un mal. Es un mal para nuestros ojos, es un mal para lo que nosotros vemos, ¿por qué? Porque le matan, le decapitan o lo que sea, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros sabemos que el martirio es el testimonio máximo, que incluso ni no necesita ningún proceso para ser santo el mártir, no necesita, porque da hasta el último. Eso demuestra su santidad, demuestra la santidad, que es capaz de ir hasta las últimas consecuencias, de dar su vida, su sangre, por algo demasiado importante. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es
es descanso del alma, el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré sin ti. Yandeyara presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la teología paulina. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. El año santo ya empezó. Un jubileo pa' que arda el corazón. La misericordia en su plena expresión. Tiempo de gracia, tiempo de bendición. Con fe intensa, esperanza viva, sinodal empieza. Una nueva llamada a la santidad. En cada continente suena especial. Abarca a todos hasta el mundo digital. Qué bueno es Dios que invita a todos al banquete celestial. Se siente
marcha. Activamos el modo jubileo y la esperanza hay que buscar. Activamos el modo jubileo, en Cristo la vamos a encontrar. Activamos el modo jubileo y la esperanza hay que buscar. Activamos el modo jubileo, en Cristo la vamos a encontrar. Peregrinos de esperanza, la misma fe nos mueve, el amor llegó a la casa. Peregrinos de esperanza, la buena nueva se siembra, Dios cosecha en abundancia. Peregrinos de esperanza, que se escuche en el cielo, que aquí en la tierra se canta. Peregrinos de esperanza, Jesús es el camino y a él vamos en marcha. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Qué lindo, qué hermoso, ¿verdad? Este libro, queridos amigos. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 11, en este versículo 16. En el día de hoy, Joab, que asediaba la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes. Es decir, dentro de nuestro contexto bíblico sabemos que había recibido una orden. Joab lleva a Joab en la primera fila con los hombres valientes, nos dice aquí, y al mismo tiempo, aquí estábamos viendo el contexto histórico, que ubicar a un soldado en el sector equivalía a enviarlo al punto de mayor riesgo, en ese lugar, ahí donde David le pidió, mayor riesgo. Casi no salían ilesos, por decir así, o sea, normalmente ya se les traía, pero ya se les traía para enterrar, ¿entendiste? Entonces, históricamente, este asedio contra Rabá, capital de los amonitas, imagínense, era una operación prolongada y peligrosa, porque están atacando nada más y nada menos que la capital, ahí está entonces todo el asedio. Los amonitas ciertamente que no van a querer dejar que se invada su ciudad y ellos caer prisioneros, ¿verdad? Entonces van a dar también hasta el final, hasta la última consecuencia también. Entonces, era una operación muy delicada la que estaba mandando a hacer David. Al frente estaba Joab, hombre de mucha confianza porque era su propio sobrino, hijo de su hermana. Y sabía entonces Joab muy bien dónde le podía mandar a Urías cuando Joab, recibe esta carta de su tío y le dice, Moita Ñande, ¿de dónde te ve Moita Ñande? Y entonces él sabe muy bien dónde Urías podría ir para morir, dónde le podría colocar para que muera enseguida. Ahora, este texto muestra cómo la guerra, que debía ser instrumento de liberación para Israel, o sea, liberarse, es usada ahora como herramienta para un asesinato y más bien por intereses personales. Y esto es todo lo que nosotros conocemos, nosotros en nuestra actualidad le llamamos el sicariato, etcétera, etcétera. Pero mi algo sicario que viene lo ya de aquel tiempo, ¿verdad?
ya existían, ¿verdad? Estas cosas son terminología antiquísima, ¿verdad? Y digo con allá y puro como si fuese una cosa nuestra, ¿verdad? Pero toda esta cuestión del sicariato que existen en nuestra sociedad también, y lastimosamente en medio de nuestro pueblo también ya existe. A pesar de que eran otras maneras también, ¿no? Y la ñona enoja, ella con la gente, oyucarca, oyucarca. Antes también había, ¿verdad? La campaña, eso uno sabe así lugares cuando uno pasa. Cuando yo suelo recorrer ahí por la campaña, dije, ya se voy a ti curusú, bebé. A ver, no eres a ver por andar a la gente. Ay, ya me voy a ti curusú, bebé. Pero un ame vive de ina de curusú de nicho. A ver, voy a ti caraí, bebé, vea. Oye, yucarcacue. O allá, fiesta hay, vaya a saber, mandi, oye, yo pero, yo, cayu, ario, cuevina. Entonces, la gente va anoche emboscada. Y yo así también conozco algunos casos, ¿verdad? Incluso algunos alumnos que tuve, ¿verdad? Y por ahí, que venía y entonces, oye, yucarcá, güey, oye, yucarcá, sicariatos. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿verdad? O sea, estas realidades, queridos amigos, son realidades tan nuestras, ¿verdad? Por eso es que estamos hablando de un contexto también histórico, dentro de nuestra historia. Ahora en un contexto cultural antropológico, es decir, lo que significa para el hombre, lo que significa para nosotros, recordemos que en la cultura semítica los hombres valientes, los hombres capaces, ¿verdad?, de la lucha, valientes, representaban no solo la fuerza militar, sino que también representaban el honor de esa ciudad que estaba sitiada. Representaban el honor de esa ciudad sitiada. Entonces poner a Urias en ese frente es ponerle al máximo peligro sin ningún respaldo. Si ellos están en Rabat, y esa es la capital de los amonitas, y ellos saben, los habitantes de esa ciudad, que si su ciudad cae en manos de estos soldados, de este ejército, ellos quedan sometidos. Y sometidos, no digo por toda la vida, porque puede ser que más adelante se vuelvan a revelar, o sea, las guerras, etcétera, que existen y que uno cae un tiempo y queda bajo el dominio de alguien, de algún rey, con la revolución, o o sea, la historia es un péndulo, la historia es cíclica, queridos amigos. Y esto es lo que va pasando, ¿verdad? Siempre va pasando. Ninguno de nosotros puede contar la historia más de 100 años, ¿verdad? Más de 100 años, muy difícil. Año veía la Gatula Yeco, lleva. Y Gatula ya leñas en dúo yeñande. Pero nosotros, la historia que podemos contar son etapas muy pequeñas, ¿verdad? De la historia, de nuestra humanidad, de nuestro pueblo, ¿verdad? A ver, coña de ella esa bonaina. Esta gente van a luchar y van a luchar hasta el final. Entonces llamó a la pechante. Entonces se trata de una ruptura del pacto guerrero, ¿verdad? Porque la obligación cultural del jefe, en este caso de Joab, era proteger a sus hombres. Él tendría que haber protegido y no sacrificarlos por una cuestión de pecado personal. Claro que Joab tampoco no sabe del pecado personal de David, pero tendría que haberse cuestionado. ¿Por qué? ¿Por qué me dice explícitamente ponerle ahí al frente y que muera? Y que muera. Algo pasa aquí, ¿verdad? Bueno, Joab no cuestiona, Joab ejecuta simplemente la orden, no tiene el sentido crítico, y mostrando así una total sumisión cultural al poder del rey. Sumisión cultural al poder del rey. Incluso cuando esta orden, queridos amigos, es una orden injusta, sabemos que le está llevando a la muerte a un ser humano. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús.
esa luz es Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy celebramos a esta gran santa de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 2 del 1 al 11. Tú que pretendes ser juez de los demás, no importa quién seas, no tienes excusa, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo, ya que haces lo mismo que condenas. Sabemos que Dios juzga de acuerdo con la verdad a los que se comportan así. Tú que juzgas a los que hacen esas cosas e incurres en lo mismo, ¿acaso piensas librarte del juicio de Dios? ¿O desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, sin reconocer que esa bondad te debe llevar a la conversión? Por tu obstinación en no querer arrepentirte, vas acumulando la ira para el día de la ira, cuando se manifiesten los justos juicios de Dios, que retribuirá a cada uno según sus obras. Y así, queridos amigos, Pablo este día, cómo nosotros tenemos que ser en nuestra comunidad ante nuestros hermanos. Pablo, él está haciendo conocer cuál es la teología suya, es decir, y le presenta a un Dios juez pero justo, justamente la justicia de parte de Dios. Pero ¿cómo es la justicia de Dios? La justicia de Dios se entiende dentro de la misericordia, del amor, de la compasión. Entonces de las cosas es para que nosotros humanamente podamos entender bien, utilizando la razón, porque Pablo siempre está trabajando y nos envía los mensajes primero a la cabecita. Que no estoy viviendo como cristiano auténtico. Primero entonces viene ese mensaje. Pero por otra parte dice, cuidado cuando nosotros comenzamos a juzgar. Es decir, cuando utilizamos la justicia, porque también el Señor nos dio esta posibilidad y esta capacidad. Esto está bien o esto está mal, pero con mucha atención y con mucha discreción. ¿Por qué? Tú que juzgas a los que hacen esas cosas e incurres en lo mismo, o sea que si es que nosotros no somos misericordiosos, si es que nosotros cuando corregimos a los demás no les encaminamos sino les decimos pealata pena, no juzgo a tu persona, pero juzgo las acciones. Así que entero que te añadimos que y vamos a responder a la propuesta del Señor, salir de lo negativo y hacer lo positivo que el Señor nos pide. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz.
Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, estamos con el capítulo 11. Nuestro versículo es el versículo 16. Joab, que asediaba la ciudad, en este caso de Amón, los amonitas, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes. De cierta manera también sabe muy bien que aquí hombres valientes se está refiriendo no solamente a los compañeros de él, sino que sabía que del otro lado, es decir, de los enemigos, la hombre valiente. Ya ese amigo va entonces la ñande Biblia lleva. Eso se dice Anshei Hail, es decir, hombres valientes. Literalmente hombres de fuerza. Hail es la fuerza. El término Hail denota vigor, ejército, riqueza, pero también significa virtud. Designa a los defensores más fuertes de la ciudad. Le puso entonces frente a aquellos hombres que son los hombres más valientes, más fuertes, más virtuosos, luchadores. Hoy cuando ponen a la pecha de doña entregamos a Jaibe. A vemos a Urías. Porque Urías no hago Andy. La pecha de doña entregamos ahí porque cuando ponerla oñe entregamos. La ciudad va a quedar en manos de los que están asediando la ciudad. Entonces, exegéticamente, la ironía es demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque el justo Urías, que es en sí un Ish Hail, un hombre de virtud, un hombre de fortaleza, a él se le pone y es enviado a morir justamente contra los Ashei Hail. O sea, los mismos hombres virtuosos, los mismos hombres de fuerza, como él es Ish Hail, hombre de fuerza, Ish Hail. Entonces, Ojota Omanoina lleva bajo las manos, bajo el poder, el Anshei, los hombres, Hail. Un segundo elemento que tenemos aquí es, ya dijimos, el sim, poner, ubicar, en debe. Este verbo de acción, colocar, poner en posición, exegéticamente, queridos amigos, está mostrando la precisión intencional de Joab al obedecer. No fue entonces un accidente de guerra, sino un movimiento calculado. Y lo puso, ¿verdad? Lo puso. Utiliza el verbo sim. Directamente nuestra traducción dice esto. Joab, que asediaba la ciudad, puso, sim, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los Ashei Hail, es decir, los hombres valientes, los hombres valerosos, los hombres que no se van a entregar la pecha, señora y nota, hasta la última gota. O sea que si Urías quería atravesar y si quería conquistar esa ciudad, sí o sí, tendría que haber tenido a todos esos hombres muertos, a toditos, ¿entiendes? Y es ahí donde le pone Joab. A ver cuál pone nada. A ver los amonitas, entonces, a ver, oremanón de ondere yucapay yubecuera. Landé neremanoino. Entonces quiere decir que en dere yucapay yubecuera. Landé neremanoino. Quiere decir que en de re yucapay yubecuera.
Halanden de Yucapay no Yucuera, entonces, el cuadro ponate maná, posiblemente de remanota. ¿Entiendes? O sea que aquí, queridos amigos, es una cosa muy dura, ¿verdad? Lo que nos está diciendo el autor sagrado. Porque esta gente lo puso frente a los hombres valientes, quiere decir que le está poniendo frente a aquellos con quien va a luchar, pero hasta el final, no ya llegamos ahí. Este poner contrasta con el poner de Dios en la creación, donde lo colocado ordena y da vida. Aquí, sin embargo, lo colocado destruye y provoca muerte. Lo colocó en el jardín, el sí al hombre. Lo puso en el jardín. En el jardín es para dar vida. Llame EPM toda la posibilidad. Aquí, sin embargo, nosotros lo colocamos. Lo colocamos frente a los hombres valientes. Frente a estos que van a guerrear contigo y sabes muy bien. Ore yucayo de gara y gama, o si no, la anden de yucata, la de yucata. O sea que si vos entraste es porque le mataste a todos. Si no entraste, quiere decir que ya de cuadrimos lo de huya ya porque ya de manoma. Se dan cuenta, queridos amigos, es una gran ironía en cuanto que Dios te coloca en el jardín para darte vida y nosotros colocamos al hombre para darle muerte. Entonces, desde aquí podemos ir mirando, ¿verdad?, todos estos elementos que son muy importantes dentro de nuestra teología, ¿verdad? Aveñan de ya de japonés tereína, porque nos hace pensar, nos hace reflexionar y sobre todo en las enseñanzas. Bae a pelo esa casea ñandé, bae veñan de yarala omombe uañandeína con toda esta situación de los hombres valientes que van a luchar, que se van a poner y que van a defender hasta el final. Y por otra parte, Urías, que también tiene que luchar porque él tiene que responder también a su jefe, en este caso, a alguien que es cómplice de alguien que tendría que cuidar su vida y sin embargo lo está llevando a la muerte. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El pequeño Gonzalo, hijo de doña Juana de Ahumada, revoloteaba en los alrededores de la construcción de la que supuestamente sería la casa de sus padres, mientras que su madre, instalada bajo la sombra de un árbol, lo seguía con la mirada, pero no daba tregua al bordado que realizaba. Cuando de pronto un estruendo sacudió su corazón maternal al comprobar que uno de los muros del edificio se había desmoronado en el sitio en el que minutos antes jugaba el chiquillo. Se levantó como un resorte y salió en su búsqueda, pero la polvareda levantada por el derrumbe de la pared la cegaba. Entonces pidió auxilio y algunos trabajadores de la obra, cuando se disipó la nube de polvo, empezaron a remover los escombros hasta que encontraron su cadáver. Doña Juana, transida de dolor, mandó a llamar a su hermana Santa Teresa de Jesús, quien acudió presurosa, tomó al infante entre sus brazos, se retiró y a prudente distancia se arrodilló, lo depositó en el suelo, comenzó a orar fervientemente a la Santísima Virgen. Y al cabo de un rato, según consta en su proceso de canonización, el niño despertó tosiendo y poco después regresó a sus travesuras como si nada. Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, nacida en Ávila, España, el 28 de marzo de 1515, creció escuchando los relatos de su madre sobre las vidas de los mártires y como quería imitarlos, cuando contaba 7 años, convenció a su hermano Rodrigo para que se fugaran a territorio musulmán con la idea de dar su vida en el nombre de Jesús. Pero en el camino los encontró un tío suyo, quien los devolvió a sus padres. Entonces optaron por construir una celda en la parte posterior de la casa, a la que se retiraban a orar días enteros, aunque la vida religiosa era un imán para ella. Tras la muerte de su madre, tuvo sus devaneos, con lo que impulsó a su padre
a internarla en el convento de las Agustinas, en donde estudiaban las niñas de familias pudientes, pero por una grave enfermedad fue devuelta y durante la convalecencia se dedicó a leer las cartas de San Jerónimo, con las que reforzó su deseo de convertirse en monja, y aunque su papá se opuso, vistió el hábito de las Carmelitas de la Encarnación en 1535 y adoptó el nombre de Teresa de Jesús. Pero otra extraña dolencia la envió de nuevo a casa, en donde permaneció 3 años, al cabo de los cuales volvió al convento. Con altas y bajas en su fe, encaró esta etapa de su vida hasta que en 1554, cuando contaba 39 años, la visión de la imagen de un Cristo ensangrentado y la consecuente meditación sobre su pasión operó en la hermana Teresa de Jesús un cambio profundo, radical e irreversible. Convencida de que su orden, que había relajado sus reglas, necesitaba una reforma, Santa Teresa de Jesús la emprendió contra viento y marea, porque la oposición de sus propias compañeras, las carmelitas calzadas, y de parte de la jerarquía eclesiástica se dio con tal encono que inclusive fue denunciada ante la Inquisición y perseguida por ella, pero no por eso cejó en su empeño, y en 1562 abrió el convento de San José, en la construcción en donde había resucitado a su sobrino, y con 4 monjas comenzó la orden de las Carmelitas Descalzas, que propendía por tener en sus claustros menos cantidad de monjas y una rigurosa observancia de las reglas originales. Pues el éxito obtenido con su primera fundación se replicó por toda España, país en el que en 20 años estableció 17 monasterios e impulsó con San Juan de la Cruz la rama masculina de los Carmelitas Descalzos. Con ello reverdeció el movimiento monástico que se encontraba de capa caída en toda Europa. A su febril actividad de fundadora sumó una exuberante vida espiritual en la que los éxtasis y las levitaciones eran diarios, y hasta recibió la transverberación, que consiste en que fue traspasada por el amor de Jesús. Y tras su muerte le encontraron en el corazón una profunda cicatriz que ratificaba este milagro. Dio rienda suelta a su proverbial inspiración como escritora y produjo, entre otras obras maestras, el Libro de la Vida, que era su autobiografía, Camino de Perfección, Meditaciones sobre el Cantar de los Cantares, El Castillo Interior, Exclamaciones, Fundaciones, Apuntaciones y Desafío Espiritual, y cientos de poemas místicos. Por el contenido de esta monumental obra, el Papa Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia. Cumplida su misión, murió beatíficamente en el monasterio de Alba de Tormes el 4 de octubre de 1582 y, atención, fue enterrada al día siguiente, 15 de octubre. Este extraño hecho se dio porque justo ese día entró en vigor el nuevo calendario gregoriano que suprimió esos 11 días. Fue canonizada por el Papa Gregorio XV en 1622. Por eso hoy, 15 de octubre, día de su festividad, pidámosle a Santa Teresa de Jesús que nos enseñe el camino de la perfección. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill
con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con las palabras claves, decíamos, hombres valientes, Anshei Hail, hombres de fuerza, hombres de poder, y es aquí donde le pone Joab nada más y nada menos que a Urías. Y luego la otra palabrita, el poner. Y aquí decíamos hay una gran ironía en cuanto que se utiliza el verbo sin. Dios es el que pone al hombre en medio del jardín, pero para que sea feliz, para que se realice, para que tenga vida. A Beñandé, Joab, cómplice de un pecado personal, que lo llevamos a un pecado público, para matar a tu pueblo. Para matar, lo colocamos en el lugar de la muerte. Queridos amigos, si uno quiere reflexionar, ¿verdad? Aquí solamente que algunas veces no podemos entrar en tantos detalles, ¿verdad? Porque algunos veían ofendemos hoy ahí, pero ojalá que tuviésemos el criterio, una capacidad de reflexión crítica. ¿Qué decir eso? Porque la palabra de Dios fue, es y será, ¿me entienden? Todo lo que el Señor nos va ofreciendo aquí es para que nosotros nos demos cuenta. Lo que fue, lo que pudo suceder y siempre sucedió en la historia del hombre. Por otra parte también es, porque esta es nuestra realidad. De sociedad, ubicamos, ponemos, sim, al hombre frente a situaciones difíciles que nosotros, en lugar de proteger la vida de nuestro pueblo, de nuestra gente, nosotros mismos le estamos desprotegiendo, le estamos sacando las posibilidades para que pueda realizarse, Y entonces buscamos estrategias, pero son estrategias equivocadas, ¿verdad? Le ponemos estrategias equivocadas, incluso planificadas, porque primero le engañamos. Habíamos ido con un grupo ahí, ¿verdad? Y en el momento crucial en que está arreciando lo más fuerte de la guerra, entonces, imagínense con aquellos que están defendiendo la ciudad de Rabá, de los amonitas, que ellos no quieren dejar ni van a dejar porque van a luchar hasta el final, hasta la última consecuencia, ¿verdad? Entonces están ahí para luchar del todo o nada. Y ahí le dejan, ahí le ponen a Urías. ¿Cuáles son las enseñanzas, queridos amigos? En primer lugar, la obediencia ciega de Joab, que cumple la orden aunque sea injusta. Obediencia ciega. Queridos amigos, es tan importante el aspecto de lo crítico, ¿verdad? Lo crítico. Por eso decíamos anteriormente, hablábamos, que hay algunos que se rebelan, verdaderamente. La vez pasada yo le estaba diciendo, esos militares que tenían que llevar bombas y esas cosas, entonces gritan y dicen, no, esto es impensable. Genocide. It is impossible to do. I will not fly with these bombs, etcétera, etcétera. O sea, muchas cosas así que van diciendo. Bueno, pero esas son anécdotas y cosas que nosotros tenemos en la vida y que vemos, ¿verdad? Jalando oye filtra y así yo que, ¿verdad? ¿Cómo vive entonces nuestra sociedad? Quiere decir que necesitamos tantas palabras, predicaciones y sobre todo, qué fórmula, ¿verdad? Para que exista un tendotá, así como Jesucristo, ¿verdad? Que nos ayude verdaderamente a buscar la paz, que nos ayude verdaderamente a vivir en la armonía. Bueno, una segunda enseñanza, queridos amigos, que nos dice que la corrupción aquí del mando militar es muy grande. Corrupción del mando militar. El ejército que debía defender a sus soldados
es ahora el que lo va a poner al frente para que se muera su soldado. Entonces aquí hay un complot, ¿verdad? Esta es la corrupción del mando militar, del rey al mando máximo Joab. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Entre nosotros también pasa en los mismos mandos militares. Alguien de arriba pide la cabeza de ese general o pide la cabeza de ese soldado, y entonces porque ese no responde a mis intereses. Upea no se interesa guasuina porque pea las enviapó. A pesar de que puede hacer cosas maravillosas, ¿verdad? Puede hacer cosas maravillosas, porque oigo la gente ponaña de BTV. Oigo la gente verdaderamente que lo lleva el uniforme, pero con criterio, ¿verdad? Pero umia BTV con oía ella lleva la vocación, sino que como en todo lugar hay, ya es entre comillas, hay infiltrados, ¿verdad? Ya les coman de hoy, hay infiltrados, llegó tanto hoy por todas partes. También en la iglesia, ¿verdad? Hoy hay la infiltrados. Ni invité. En toda institución, queridos amigos. Ni ahí mandé hoy la infiltrado. Bueno, pero por eso dice la corrupción del mando militar. Aquí se muestra el ejército que debía defender a su soldado, al final le está poniendo ahí al frente para que se muera su soldado. Había verecó un tercer elemento que es el justo frente al peligro. Urías en este caso, ¿verdad? Urías es puesto contra los más fuertes, contra estos soldados valientes. No por heroísmo, sino por traición. Esto se le está poniendo como una traición. Traición del rey, traición de su propio jefe. Y después lo van a traicionar, ¿saben qué? Por quien él, imagínense, estaba quedando sin acercarse a su casa, a su esposa. Por solidaridad, decía, mi jefe Joab en la intemperie. Ahí están mis compañeros, colegas en la intemperie. Así me ayudaba a disfrutar. Imagínense la solidaridad suya y todo lo que significa el mismo heroísmo de Urías. Y ellos le van a abandonar, le van a dejar, solo para que se muera. Un cuarto elemento, queridos amigos, el contraste de valor, ¿verdad? El contraste de valor. Urías es fiel y valiente, pero muere en manos de quienes deberían protegerlo, porque en realidad podemos decir que no muere en manos de estos valientes amonitas, sino que muere a causa de la traición de sus propios jefes y de sus propios compañeros, por quien él incluso se había solidarizado cuando estaba en Jerusalén, por solidarizarse con Joab y Bonagui y por solidarizarse con sus compañeros. Y por último, una enseñanza muy linda, el pecado también que arrastra, queridos amigos. Lo que comenzó en el corazón del rey alcanza hasta los campos de batalla. Comienza con el rey, se propaga hacia Joab, el jefe, y luego se propaga también en los mismos compañeros las filas de los soldados que lo van a abandonar para que este soldado Urías se muera. Queridos amigos, vamos concluyendo hoy nuestro curso bíblico y Ponaitereya lleva para ubicarnos y para reflexionar un poco nuestras actitudes. Actitudes. No es simplemente lo que pasa aquí, sino que las actitudes y las enseñanzas de la Biblia. Les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.